Hablaremos en esta sección de Astronomía Universal de un disco maravilloso, la evidencia más antigua de la astronomía practicada por la humanidad, el disco de Nebra. Bienvenido. En el verano de 1999, dos exploradores que se dedicaban a buscar municiones y armas militares en el bosque de Sigelroda, en Alemania, con la ayuda de detectores de metales, tropezaron, sin sospechar su importancia, con los restos de una civilización prehistórica que más tarde se dataría en 1600 años antes de nuestra era. Se trataba de un disco clavado verticalmente en el suelo, acompañado de dos espadas, dos hachas, unos brazaletes y un escoplo, todo ello rodeado por grandes piedras que protegían el depósito. No dieron ninguna importancia de momento al disco, pero el resto lo vendieron en el mercado negro. El disco, llamado posteriormente el disco de Nebra, no solo asombra por su belleza, sino que es una verdadera obra de precisión. Hecho hace cerca de 3600 años, su autor fue un verdadero genio, según constatan astrónomos modernos. Desde 1999, el disco ha sido restaurado e investigado y superado las acusaciones en el sentido de que era falso. El disco no solo es original, es además una obra excepcional. Se trata de la primera obra conocida en la que se representa una cosmovisión concreta y compleja, la primera imagen grabada del cielo nocturno. Con el disco de Nebra se podía, en una época en la que no existían aún calendarios, determinar en cualquier punto del planeta si era primavera u otoño. Los conocimientos astronómicos para la construcción del disco provinieron con gran probabilidad, según los expertos, de Babilonia, a través de las relaciones comerciales mantenidas con Europa. La placa de bronce, con un peso de cerca de 2 kilos, es casi redonda y tiene un diámetro de aproximadamente 32 centímetros. Se reconocen en ella un barco, el sol, la luna, las estrellas y una serie de 7 puntos de oro que son el cúmulo de estrellas conocido como las Pléyades, según se veían hace 3600 años. En el margen del disco se pueden ver dos arcos horizontales sobrepuestos posteriormente, con los que se podía determinar exactamente el cambio de primavera y el de invierno. El disco de Nebra, una pieza que se remonta a más de 3800 años atrás y que nos habla de la pasión de los antiguos observadores por comprender el movimiento del Sol y la Luna. En el disco de Nebra se han descubierto elementos astronómicos muy interesantes, como por ejemplo la presencia indiscutible de un cuarto de luna y además la presencia del Sol, un horizonte marcado aquí y una barca que simboliza al movimiento del Sol o la barca solar. Los científicos han descubierto, los astrónomos, que este grupo de estrellas que vemos pegado acá, más compacto, son la representación de las Pléyades, es decir, un grupo estelar que está en la constelación de Tauro. De tal manera que el disco de Nebra lo que está representando es el movimiento de los astros que los antiguos observaron y que sirvió además de guía probablemente como una representación simbólica que guiaba a los antiguos astrónomos de los pueblos europeos y que además es la representación más antigua astronómica conocida hasta la fecha. Los investigadores están convencidos de que ya en la época de bronce, los humanos se imaginaban el planeta como un disco plano,
rodeado por el cielo en forma de cúpula. Esta idea fue sin embargo definida por primera vez de forma escrita 1000 años después por el astrónomo, matemático y filósofo griego Tales de Mileto. Hasta ahora se subestimó a los pueblos campesinos que no contaban con escritura y que habitaron Europa hacia 1600 años antes de nuestra era. El disco de Nebra ha cambiado la visión que se tenía de los hombres de hace 3600 años. En noches despejadas, aún desde ciudades iluminadas, es posible observar lo que los antiguos constructores del disco de Nebra plasmaron en este artefacto. De hecho, las configuraciones de la Luna con planetas como Venus son muy frecuentes. El estudio hecho sobre el disco celeste de Nebra vino a demostrar que no era exactamente el original, sino que sobre este se habían hecho una serie de modificaciones a lo largo de los años con arreglo a los conocimientos y quizás también a su uso. Se han podido constatar hasta 4 fases. En la primera, hubo una incrustación de un disco solar más una luna creciente y 32 estrellas. Posteriormente, una incrustación del disco solar más la luna creciente más 30 estrellas más 2 arcos en el horizonte orientados este-oeste. Después, una incrustación de 30 estrellas, más una luna creciente, más el disco solar, más una nave entre los 2 arcos del horizonte, y finalmente, el mismo disco que el anterior, con la variante de las perforaciones del borde. Son 38 taladros realizados desde el anverso y distribuidos en espacios regulares, lo que podría suponer un intento de hacer cierta periodicidad. Puede verse muy bien en el anverso el martilleo que tuvo lugar para hacer los agujeros. Estos taladros vienen a demostrar que el uso del disco también sufrió diversas modificaciones. Los arcos del horizonte que fueron añadidos y en algún punto incluso taparon algunas estrellas de las fases anteriores son característicos de la época neolítica y se han podido ver en bastantes yacimientos arqueológicos. Demuestran el conocimiento avanzado de aquellas personas en el campo de la astronomía. Uno de los arcos representa la salida del Sol y el otro su ocaso. El ángulo que abarcan, 82 grados, equivale al ángulo que forma la salida y el ocaso solar entre el solsticio de invierno y el de verano en la latitud en la que fue encontrado. La barca solar, de la que existen versiones para el dios griego Helios o para el egipcio Ra, tiene más relación con la religión que con la astronomía. Se encuentra como símbolo en toda Europa, en yacimientos que corresponden a la Edad de Bronce, y es bastante frecuente en las pinturas rupestres de Escandinavia. Está representada como un arco dorado y plumeado. Las estrellas también han sido objeto de estudio y especulación. Las Pléyades son visibles desde el centro de Europa desde la Edad de Bronce y aparecen citadas como tales estrellas en los calendarios de varias culturas en todo el mundo. Pero al lado de esta interpretación, han surgido controversias y opiniones dispares. Los arqueoastrónomos saben que desde Centro Europa, y ya desde la Edad de Bronce, podían verse 3 grupos de estrellas: las Pléyades, el Pesebre y el Delfín. Con arreglo a estos 3 grupos, algunos astrónomos han supuesto que la constelación representada en el disco debía encontrarse cerca del plano de la eclíptica, es decir, por donde transitan la Luna y los planetas y el Sol. Por tanto, queda descartada la constelación del Delfín. Pero las otras 2, las Pléyades y el Pesebre, son suficientemente cercanas a la eclíptica. Algunos científicos se inclinan por la interpretación de las Pléyades, constelación que se sabe que al menos en la Grecia arcaica servía de marcador para la confección del calendario agrario. El tema de dicha interpretación se basa pues en suposiciones y especulaciones con las que muchos otros astrónomos y profesores no están de acuerdo. En lo que sí están de acuerdo es en señalar que el disco de Nebra es un objeto precioso que debió tener un gran valor decorativo y ritual. No hay por el momento nada que indique que el disco de Nebra hubiera servido en la vida cotidiana como un instrumento de alta precisión para realizar ciertas observaciones astronómicas, y tampoco parece que los símbolos pintados de objetos o de sucesos celestiales fueran pensados para utilizarlos con algún tipo de precisión astronómica. Es más probable que el disco de Nebra fuera una expresión simbólica del universo, del cosmos, con alguna referencia al sistema de imágenes de la Edad de Bronce nórdica. Incluso cabe la posibilidad de que el disco pudiera haber sido fabricado allí por los forjadores nórdicos. Aunque quizá el disco solo puede tener un valor limitado para los astrónomos, no obstante,
tiene un considerable interés para los historiadores de la religión prehistórica. Si nosotros aceptamos que estas gentes, las de la Edad de Bronce europea, eran capaces de producir una obra de arte tan exquisitamente bella como el disco de Nebra, su genio creativo merece nuestra más profunda y más sincera admiración.